buenas noches a todos nuestros amigos. Como todos los jueves a las 8 de la noche, empezamos una reunión más de estas conferencias que estamos brindando a través de la página oficial de la Asociación Dios, Pueblo y Ley. En esta noche tenemos como expositor en el tema de democracia y Estado a nuestro politólogo Esaú Espinosa Cárdenas, y voy a pasar a los saludos respectivos, empezando por nuestro director general, el coronel Enrique Salazar. Adelante, Enrique. Hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Os saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro paradigma, y también saludamos a todos los que nos están siguiendo. Que Dios los bendiga a cada uno de ellos, y le damos la bienvenida también a nuestro hermano Esaú, el expositor del día de hoy, que ya nos tiene acostumbrado con este tipo de posiciones sobre la democracia y el Estado. Bienvenidos, y todo sea para la gloria del Señor. Bien, también está con nosotros el doctor Ricardo Zamora. Muy buenas noches, hermanos, y muchas gracias por la invitación. Y estoy seguro que va a ser un tema que va a edificar nuestro conocimiento y nuestras perspectivas que tenemos sobre el tema democracia, tan importante hoy en día. Bueno, asimismo también nos acompaña su esposa, nuestra hermana Sheila de Zamora. Adelante, Sheila. Bueno, gracias una vez más por la invitación. A la expectativa de lo que hoy nos va a traer el hermano Esaú, definitivamente estoy completamente segura que va a ser muy edificante. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, con su presentación y para dar paso ya a la conferencia, con nosotros Esaú Espinosa Cárdenas. Adelante, Esaú. Buenas noches a todos. Permítanme poner el PPT. Voy a compartir la pantalla. Un segundito. Ahí está. Ya, ahora sí. Un segundito, está acá algo mal. Listo, ahora sí. Esta noche, gracias a cada uno de ustedes que nos siguen a través del Facebook, quisiera agradecerles el tiempo que se toman, porque es un tema muy importante y lo vamos a hacer de la mejor manera. Quisiera reflexionar con todos ustedes en este día tan aciago para nuestra patria. Estamos en momentos difíciles y se agrava aún más con esta crisis que tenemos el día de hoy. Entonces, la reflexión de hoy se llama Democracia y Estado. Y quiero con ustedes hacer una lectura de dos clásicos, un contemporáneo y algunos otros autores más, para poder nosotros, a través de esto, proponer un camino, cómo recuperar la democracia y poder reorientar a nuestra patria. Lo vamos a hacer con Alexis de Tocqueville, el francés que escribió una gran obra sobre la democracia americana, un argentino, José Nun, que nos da una obra que se titula Democracia, ¿gobierno del pueblo o gobierno de los políticos? Tenemos a un italiano, una gran obra que es Derecha e Izquierda. Y por supuesto, estos tres lo vamos a contrastar desde los clásicos, ¿no? Platón y Aristóteles. La primera pregunta sería, ¿nuestra Constitución es democrática? Entendiendo de que la democracia es la forma de gobierno donde el poder lo ejercen los ciudadanos. Y ahí viene un punto crucial. Democracia solamente implica votar periódicamente y hacerlo como lo hacen ahora a cambio de
algunas ofertas de reivindicaciones sociales o simplemente porque estamos buscando mejorar algunos términos económicos? Y sobre todo, ¿cómo hacemos para evitar el uso y abuso del poder por parte de quienes nosotros elegimos? Entonces, si en una clase preguntamos qué es la democracia, o en la calle preguntamos, algunos, la verdad que solamente piensan es periódicamente emitir su voto, o la democracia creen que es tener elecciones libres, o ser un activista político, pero sin embargo, nadie se preocupa por la teoría de la democracia. Pero por ahí siempre hay algunos que estudia, que se preocupa y que realmente sabe lo que es la real democracia, ¿no? La democracia debería ser, debería ser, mejor dicho, la soberanía del pueblo. Entonces, ahí está la cuestión. Ya uno de los padres fundadores de Estados Unidos, Hamilton, decía que el pueblo, cuando se trataba de saber la voluntad que tiene, a veces el pueblo se convierte en un monstruo, porque lo que exige y lo que exige es bien contradictorio entre grupos y grupos, y además la voluntad del pueblo a veces es amorfa, no se sabe qué quiere. Pero lo que sí él aclara es de que este conjunto de ciudadanos que viven en un país necesita que se le resuelva la economía, y es muy importante que el ciudadano vote libremente. Y a este concepto, Immanuel Kant, el filósofo, va a decir que ¿cuándo es libre una persona? Él va a postular que la persona solamente es libre cuando no depende su existencia, de su existencia material, de otra persona. En ese entendido, hasta 1950 más o menos, y casi en todo el mundo, en ese entendido, en la figura que postula Kant, que la persona es libre solamente cuando no depende su existencia de ninguna otra persona, en ese entendido le negaban el voto a las mujeres, le negaban el voto a los esclavos, le negaban el voto a los pobres, y también se les negaba el voto en muchos lugares a los analfabetos. Es decir, que ponían algunas condiciones mínimas para poder ser elector. Y cuando tú pones algunas condiciones mínimas para ser elector, la pregunta es, oye, esto parece que es una república aristocrática, como la que hemos tenido hace casi 100 años. Y si a esto le añadimos el elemento del concepto del proletariado, que surge el siglo pasado, vamos a tener el problema que hemos tenido en los años 70 y en los años 60, ¿no? Y vienen esos conflictos de clase, se podría decir, y que deriva pues en conflictos sociales muy fuertes, lesivos a una nación. Entonces, ¿de dónde empieza todo esto, este concepto de la democracia? Tenemos que remontarnos a Pericles. Pericles, un ateniense él, interesante lo que va a decir Pericles, ¿no? Pericles va a decir que el gran descubrimiento de Atenas es la forma de gobierno, la democracia. ¿Por qué? Porque él tenía al lado ¿a quiénes? A Esparta y a los bárbaros. Es cierto, ¿no? O sea, era un gran avance para la humanidad, y desde ahí los ideales han cambiado. Y vamos a citar a una frase de Pericles, que lo tenemos en un libro de este historiador, que el libro se titula La guerra del Peloponeso. Tucídides, ¿no? el historiador, va a dar cuenta de la siguiente frase. Escuchen, interesante. ¿Qué va a decir él? Si los atenienses están muy contentos con la democracia, es porque es una forma de gobierno que pueden enseñarles a todos los pueblos. No lo hemos aprendido de otros, lo hemos instalado nosotros, gracias a la cual las decisiones se toman por la mayoría, no se tiene en cuenta el estado económico de los que van a la asamblea, por lo cual estamos orgullosos de ella. Es decir, estaba la humanidad
en lo máximo de esa época. O sea, la democracia era el ideal más alto, era la construcción más novedosa y mejor que había podido hacer el ser humano hasta ese entonces. Prácticamente esto va a quedar, mira, estamos hablando en el siglo V antes de Cristo, va a quedar como un canon, una referencia histórica para la humanidad, pero muy pronto va a desaparecer y se va a restaurar poco a poco desde el año 1600, otros dicen desde los 1700. Pero como todo, es perfectible, se puede perfeccionar, el ser humano exigimos más, necesitamos más, y las críticas a veces son muy constructivas, y las críticas hacen de que se perfeccione. Uno de los primeros críticos, poco tiempo después, va a ser la crítica que hace Platón. Y Platón va a usar para criticar a la democracia de Pericles lo que él siempre hacía, ¿no? A través de un diálogo, la ironía, aplicaba la ironía. Y lo va a hacer a través de este párrafo que podemos sintetizarlo. Él va a decir: yo opino, al igual que todos los demás helenos, que los atenienses son sabios. Y observo cuando nos reunimos en la asamblea que si la ciudad necesita realizar una construcción, llaman a los arquitectos para aconsejarse en la construcción. Si de construcciones navales se trata, llaman a los armadores. Y así en todo lo que es enseñable y aprendible. Y si alguien a quien no se considera profesional se pone a dar consejos por hermoso, por rico, por noble, no se le hace caso. Y acá va a venir la crítica irónica de Platón en el párrafo que continúa. Pero si hay que deliberar sobre la administración de la polis, polis en muchos casos se traduce como ciudad o la república, ¿no? Si se trata de administrar la república, se escucha por igual el consejo de todo aquel que toma la palabra. No importa que sea carpintero, que sea herrero, zapatero, comerciante, patrón de barco, rico, pobre, noble, vulgar, y nadie le reprocha, como en el caso anterior, que sí. O sea, es decir, la crítica es más o menos tendría que haber cierta ponderación a las opiniones que hacen los ciudadanos. Pero eso ya nos lleva a algo más allá también, ¿no? O sea, no es tan bueno tampoco. Y la segunda crítica, y tal vez esta crítica es más fuerte, pero es más sutil, viene de parte de Aristóteles. Y Aristóteles básicamente nos va a decir tres cosas. Él va a decir y va a advertir que Pericles está haciendo una mala suposición, porque simplemente se está optando por optar por la mayoría, y el tomar una decisión por lo que opina la mayoría, para él, para Aristóteles, no es la mejor decisión. No siempre es la mejor decisión. Y él va a decir que la democracia es un régimen de gobierno, uno más entre los otros que hay y los que se puedan crear y mejorar. Eso es lo interesante que dice Aristóteles. Él además va a hacer una clasificación de los gobiernos y va a clasificar los gobiernos en virtuosos o los va a clasificar en gobiernos degradados. Entonces, para situarnos, hagamos una pequeña comparación y muy rápida, concreta y bien sucinta. ¿Cómo eran las democracias antiguas y cómo son las democracias modernas? Antes había democracia directa en la asamblea, hoy tenemos democracias representativas. Y en este mundo moderno ha habido grandes transformaciones, ¿no? Porque hemos pasado de la ciudad-estado a los estados nacionales, que son mucho más complejos, mucho más numerosos. Hemos pasado de una forma de democracia restringida, porque el demos ha crecido mucho y ahora es una democracia más inclusiva, están todos, ya no se restringe el voto a nadie. Antes eran pueblos homogéneos, ahora los pueblos están compuestos de grupos heterogéneos. Se concebía antes de que el ser humano era un animal político, ahora sabemos por lo menos que tiene la calidad de individuo, ¿no? Lo importante sería llegar a esto de que somos
ciudadanos, y eso implica muchas cosas. Entonces, de la toma de decisiones en una asamblea, que a veces hasta se llegaba a hacer algunos cargos por sorteo, ahora hemos pasado a una forma de gobierno por parte de partidos políticos y a través de un gobierno representativo. Entonces, volvamos ahora, ¿cómo clasificaban Platón y Aristóteles las formas políticas y el Estado? Vamos a empezar por Aristóteles, porque él hace una clasificación distinta, y él lo va a hacer de la siguiente manera. Cuantitativamente, o sea, hay un gobierno de uno, hay gobierno de pocos y gobiernos de muchos. A la vez, estos tres tipos de gobiernos los va a dividir en lo que habíamos dicho, ¿no? Que son gobiernos, en las tres modalidades pueden haber gobiernos virtuosos y también estos gobiernos degradados. Si son virtuosos, el gobierno de uno es la monarquía, el gobierno de pocos, la aristocracia, porque es el gobierno aristos de los mejores, ¿no? De los más calificados, y en el modelo republicano sería la politeia, ¿no? La república, ¿no? Pero hay otros tres formas de gobiernos que son degradados, y para él es, la primera es la monarquía. Cuando se degrada, decae en la tiranía, y la aristocracia cuando se degrada, decae en la oligarquía. Y claro, para nosotros nos resulta chocante que la politeia cuando se degrada resulta en la democracia, o sea que estaríamos en un gobierno de muchos, pero en una forma degradada. Y él lo va a fundamentar. Ahora veamos cómo clasifica Platón. No es que se contrapone a lo que dice Aristóteles, sino es un criterio distinto. Yo podría decir que es un criterio más profundo, ¿no? Y con un criterio, se podría decir, cualitativo de gobierno. Él lo va a hacer bajo la clasificación, bajo un paradigma, y él va a decir que es cierto que la palabra utopía pareciera que topos es lugar, o sea, quiere decir que es algo que no tiene lugar, algo que está fuera de lugar, pero él lo va a utilizar en el buen sentido, y va a decir que una utopía no es que no puede existir, no sea factible, sino es un destino a donde nosotros tenemos que aspirar. Si bien es cierto, sabemos que nunca vamos a llegar, pero tenemos que hacer todo el intento y buscar todas las formas de que podamos llegar a esa utopía. Entonces, en ese sentido, él va a poner algunos ideales. Y para él, el régimen justo es el régimen que ejerce la justicia, pero su concepto de justicia es bien amplio. El concepto de justicia para él implica una virtud, y esa virtud tiene que ser plena y se tiene que ejercitar a través de la justicia, y sobre todo no llega a su plenitud, él va a decir, por la falta de amor, o sea, y no el amor, sino el amor verdadero, o sea, un amor ágape, el amor verdadero. Y de ahí va a hacer su clasificación. Él va a decir, va a clasificar en 4 regímenes, y va a empezar del menos degradado al más degradado. ¿Por qué? Como esto no es factible, esto es una utopía, nadie gobierna por amor verdadero, nadie gobierna gratis, y para que gobierne, lamentablemente tenemos que darle un pago, o sea, una recompensa económica. Y precisamente porque viene una recompensa económica es que empieza la degradación. Y el primer gobierno, o sea, el menos degradado para él, es el régimen militar. ¿Por qué el militar? Porque para él, el militar, en esos tiempos de guerra, donde los pueblos se tenían que enfrentar constantemente unos a otros, era el que gobernaba y estaba dispuesto a dar su vida por la patria. Entonces, para él, este régimen era el menos degradado. Y venía el segundo, que él le llama la timocracia, de timo, que es de honores, ¿no? O sea, una forma de gobierno que solamente era pagado con honores y con agradecimientos y nada más.
pero él va a decir, ¿quién quiere vivir de regalos de hojalata? Nadie, ¿no? Todos quieren servir por algo y sirven por el dinero, básicamente. Entonces va a venir el tercer régimen que él dice, que es más degradado aún, el de la oligarquía. Y va a decir que va a advertir que como los que tienen plata son pocos, y además, si a estos pocos, que sí en su mayoría en ese tiempo eran casi los únicos cultos y preparados, pero había un peligro, porque estos eran los que tenían riqueza, y unir la riqueza más el poder político era muy peligroso, por eso lo ubica ya en el tercer régimen degradado. Y finalmente, el cuarto y último régimen degradado es para Platón la democracia. Y en la democracia va a decir que va a dar conceptos interesantes. Y él va a decir que hay tres conceptos, tres palabras griegas con el que se identifica al pueblo. La palabra más antigua podría ser Laos. Y este Laos es interesante porque se refiere a un pueblo que está unido por un principio de unidad interna. Como ejemplo, podemos poner el pueblo de Israel. Está unido por su fe y confianza en el Dios de Israel, Laos. Y de otro lado viene otra palabra griega que es Oklos. Oklos es algo que se une solamente pero por pasiones. Cuando hemos clasificado al Mundial, metió el gol y todos saltamos y al día siguiente todo el mundo andaba con su camiseta blanquirroja y se sentía feliz de ser peruano, ¿no? O sea, estamos unidos por una pasión, pero es momentánea y artificial, porque solamente la pasión nos une. Y la tercera palabra es el demos, y el demos es, para él, lo califica así, Platón, como un grupo de gente, o sea, inmenso, ¿no? Un grupo de gente, pero que convive en paz, aunque no tenga un principio de unidad interna, aunque cada uno hace lo que quiera, pero está unido geográficamente. Y claro, no estamos unidos por la religión, no estamos unidos necesariamente por los padres, ni por otra cosa, pero lo que nos une es el deseo y el anhelo de una convivencia pacífica. Y va a advertir lo siguiente, él va a decir que la democracia es un régimen bastante inestable. ¿Por qué? Porque la democracia tiene que incluir dos cosas, dice él, la libertad y la igualdad. Y balancear eso y buscar este equilibrio entre libertad e igualdad es bien complicado. ¿Por qué? Porque él va a decir que hay muchos deseos particulares y estos deseos particulares generan conflictos. Y es algo impredecible, ¿no? Y lo que queremos realmente, lo que quiere todos los pueblos es paz. Y cuando busca mucho la paz, cae en la tentación de la tiranía. Y dentro de la democracia, él pone que la democracia tiránica, que ya la democracia es degradada para él, una democracia tiránica es totalmente más degradada. ¿Por qué? Porque solamente busca, mira, ya no queremos guerra, no importa un tirano, pero este nos da estabilidad. Listo. Interesante esa clasificación. Pero Aristóteles va a añadir algo adicional. Aristóteles va a decir que para que la democracia funcione, para que se garantice su buen funcionamiento, hay dos factores importantes que se debe incorporar a la democracia. Lo primero es que tiene que haber un poder fuerte, si bien es cierto, pequeño, pero fuerte, y este debe garantizar la convivencia. Y lo segundo, él dice, una democracia solo va a ser factible y va a ser plena y no se va a degradar cuando una ciudad tiene una extensa clase media. O sea, él pone dos condiciones. Entonces, ahora pasemos al tercer autor, que es el francés Alexis de Tocqueville, quien en su segundo libro de La democracia americana va a hacerse una pregunta que muchos de nosotros también nos hacemos constantemente. Y la pregunta es,
qué hace a un sistema de gobierno verdaderamente democrático. Y él, para empezar en su obra, para contestar esta pregunta, primero va a descartar las propuestas que él ya conocía y los había leído de Rousseau, de Montesquieu. Entonces, él desecha esas propuestas y él va a decir, no, lo que falta es lo siguiente. Y él lo va a explicar con una palabra una palabra latina, que la palabra es mores. Va a decir que lo que hace que una democracia sea verdaderamente democrática son lo que él va a llamar los hábitos del corazón y los hábitos de la mente. Entonces, va a decir que estos dos factores son los que prácticamente determinan si la democracia es verdaderamente una democracia libre, fuerte, sana. Y va a poner un ejemplo para poder explicar. Es importante, va a decir, lo que siente un ciudadano y cómo razona un ciudadano. Y va a poner el siguiente ejemplo. El ejemplo que pone va a decir, ¿de qué sirve que la ley, él va a llamar a Estados Unidos Nueva Inglaterra, ¿de qué sirve que la ley de Nueva Inglaterra establezca que los negros y los blancos son iguales? Si es que, porque para que esto sea verdad y sea cierto y se plasme en la realidad, él dice, tiene que haber dos condiciones. Primero, que el negro tiene que sentirse igual que el blanco. Segunda condición, que el blanco tiene que sentir que el negro es su igual. Y con estas preguntas pasa a ver la realidad, y lo que encuentra en la realidad, él lo describe. La realidad que encuentro acá es que en el norte, porque Estados Unidos, en el sur estaba la esclavitud y en el norte estaba la libertad. Entonces, él va a decir lo siguiente: en la realidad hay mayor discriminación y peor condición de vida en el norte de Estados Unidos. Y en el norte de Estados Unidos estaba plasmada la libertad de los negros. Y en el sur, aparentemente donde estaba la esclavitud, los negros tenían mejores condiciones de vida. Pero claro, la explicación era porque quien había comprado un esclavo tenía que mantenerlo porque era prácticamente una máquina de trabajo. Es lo que hoy en día era un tractor. Entonces era una inversión. Era por lo pragmático que lo mantenían bien y le daban condiciones mínimas al esclavo negro. Entonces, él va a pasar con esto, o sea, los hábitos del corazón y los hábitos de la mente, ¿no? Y él va a pasar con esto a la siguiente. Y el segundo elemento que se necesita es la libertad. Y él va a decir en su libro, si me preguntan la libertad, ¿qué es? Yo no sé, les. Pero para mí la libertad es un sentimiento. Es un sentimiento que tiene que generarse todos los días y continuamente. Y él va a dar un ejemplo y va a decir, una vez alguien me preguntó y me dijo, ¿tú sabes qué es la libertad? Y yo le dije, sí sé qué es la libertad, pero no tengo las palabras para expresar y decirte qué es la libertad. Pero si tú me preguntas qué es la libertad, es porque tú no lo has experimentado. Porque la libertad, como es un sentimiento, se tiene que experimentar, tienes que sentirlo y solamente decir y saber que eres libre. Y con esto, él va a llegar, con estos dos elementos, con la libertad y los hábitos del corazón y los hábitos de la razón, va a proponer finalmente que van a ver al final, no necesariamente con el nombre de democracia, pero va a haber tres tipos de formas de gobierno en el futuro. A partir de ahora van a haber tres tipos de formas de gobierno, dice él. Y para él, la primera forma de gobierno es aquel gobierno que tiene libertad con la igualdad en busca de equilibrio. O sea, no solamente por parte del gobierno, sino básicamente por parte de los ciudadanos. Y
Y son los ciudadanos los que tienen que participar día a día por generar, porque si no lo generan y no es constante, esto se va a desequilibrar. O sea, la búsqueda de libertad y la igualdad tiene que ser constante. Promover el Estado, pero los ciudadanos tienen que participar a diario en esa lucha. Y el segundo tipo y claro, para él es el primer régimen es el ideal. Y el segundo tipo de gobierno, va a decir él, es el gobierno donde existe la libertad. Por encima de todo se busca la libertad. Y por lo tanto, la igualdad cada vez va a ser disminuida. O sea, tenemos mucha libertad en desmedro de la igualdad. Y va a decir que esto corre mucho peligro de caer en la anarquía. Y el segundo gran peligro no es solo caer en la anarquía, sino el segundo gran peligro es que pueden quebrarse las estructuras sociales. Y si se quiebran las estructuras sociales, nos vamos a encontrar entre escenarios conflictivos, como ya lo hemos vivido con Sendero Luminoso. Y el tercer régimen, él va a decir que es el peor y que es un régimen aquel que busca solamente por encima de todo la igualdad y donde el que más interviene es el Estado. Y como tú tiendes mucho a la igualdad, lo que vas a hacer es ir eliminando poco a poco la libertad, asfixiando la libertad. Y a este tipo de régimen, Tocqueville le va a llamar el despotismo democrático. Y va a advertir que cuando se llega a esa situación, es muy difícil de salir. Ahí tenemos, a ejemplo, a Cuba, Corea del Norte, Venezuela, ¿no? Y va a decir que este régimen tiene tres características. Primero, que convierte a los ciudadanos, ya no son ciudadanos, sino ya son súbditos. Y va a generarse la obsesión por parte de los ciudadanos de la igualdad material. Es decir, que la gente va a querer estar todos en un nivel bajo y no va a dejar que alguien escale materialmente. Y finalmente va a decir que estos regímenes son la tiranía de la mayoría. Entonces, con esto en mente, hagamos un repaso. Tenemos a varios autores que hemos citado, y todos los autores, o sea, lo que hemos citado anteriormente solamente son básicamente las cosas positivas, ¿qué podemos rescatar de ellos? Pero si vemos la parte negativa, todos estos 5 autores hacen grandes advertencias y nos dicen de todo lo negativo que puede ser si es que los ciudadanos no se involucran, si es que los ciudadanos no participan en generar estos elementos que hemos mencionado. Entonces, ahí viene la gran responsabilidad. No es cuestión de que tú eliges un gobierno y quieras que el gobierno funcione perfectamente. Los 5 autores concuerdan en que en gran medida la democracia va a funcionar con la participación de los ciudadanos. Ahora, veamos entonces cómo podríamos ver la democracia que debemos construir. Rescatando de los autores, ¿no? Tenemos que rescatar a Platón que nos trae 2 conceptos fuertes, ¿no? Que es la democracia tiene que implicar la libertad y la democracia tiene que implicar la igualdad. Y de Aristóteles tenemos que rescatar su propuesta de la necesidad necesaria de una extensa clase media y de un gobierno que garantice la paz social. De Tocqueville rescatamos los hábitos del corazón, los hábitos de la mente, y además Tocqueville va a describirnos en esas 3 formas de gobierno, lo puse porque nos invita a reflexionar sobre los peligros, y el mayor peligro que ve Tocqueville en la democracia es que al final la democracia se convierta, lo que él va a decir, en ese tiempo no habían las transnacionales, no hay lo que ahora tenemos, ¿no? Él va a decir, porque estamos en 1835, escribe su primer tomo, y el segundo tomo lo escribe en 1838. Él va a decir, el gran peligro que tiene la democracia es convertirse en una democracia de los manufactureros. O sea, es decir, esa vez era de los industriales, es como ahora de esos poderes fácticos que vemos, ¿no?
en las teorías de conspiración, de los bancos, de las transnacionales inmensas, ¿no? Entonces veríamos así la democracia que tenemos que construir. La parte roja sería el gobierno, ¿no? Y en contraposición al gobierno tiene que haber la parte blanca, una extensa clase media. Y del gobierno tiene que salir hacia cada lado tiene que haber los dos hábitos que ponía Tocqueville, ¿no? Los hábitos de la razón y los hábitos de la mente. Y eso tiene que generarlo no solamente el gobierno, sino tiene que interiorizarlo la ciudadanía. Y finalmente, lo que nos decía Platón, igualdad y razón. Imagínate, en esta torta, lo más importante no es el gobierno, más bien debería ser lo menos importante. Y si vemos en perspectiva, tendría que ser así. Lo que hemos descrito anteriormente está en un primer círculo concéntrico y después vienen los tres poderes del Estado y luego al final están la sociedad, las relaciones sociales. Con esto habría acabado mi presentación y estoy acá para responder y aclarar algunas preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Esaú, como siempre, brillante exposición que nos pone al tanto de cómo se construye o cómo se construyó la democracia, el sistema democrático, y nos permite tener un mejor panorama, ¿no?, de lo que queremos como democracia para nuestro pueblo. Yo quisiera ceder la palabra al doctor Ricardo Zamora para que nos dé alguna de sus impresiones. Bien, muchas gracias. Brevemente, qué duda cabe, ¿no? Los grandes académicos rescatados magistralmente por nuestro queridísimo amigo Esaú no se equivocan. Creo que Platón tiene una propuesta académica muy interesante sobre la democracia y la república, que Aristóteles la grafica de manera, pues, épica. Tocqueville es un referente literario obligatorio para todo político. Sin embargo, vemos nosotros en el Perú que tenemos una crisis política cada cierto tiempo, ¿no? Cada año tenemos alguna que otra crisis política como la que hoy tenemos el día de hoy con nuestro presidente Vizcarra. Pareciera ser que la forma de gobierno democrático no es una de las mejores. Pues si Winston Churchill decía, la democracia es la peor forma de gobierno. No hay peor, salvo las demás. Muy fino él para decir que es lo mejor que tenemos, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntarle a nuestro querido amigo Esaú, ¿qué opinas, Esaú, sabiendo que la democracia es lo mejor que tenemos, ¿no? Por así decirlo, ¿cómo es que el Perú, nuestra sociedad, sigue estancada en crisis tras crisis, luego de haber criticado tanto a los gobiernos de facto? De repente tenemos 30 años de gobierno democrático y lo único que hacemos es lamentarnos de una sociedad que no funciona en democracia. ¿Qué es lo que tú opinas respecto de eso? Claro, Ricardo, mira, hoy Dios, Pueblo y Ley había convenido en tocar el tema de la democracia y lamentablemente para el país es un día aciago, duro, ¿no? Y pensábamos que ya habíamos caído al más fondo de lo que podíamos caer y ya no podemos caer más y vemos que aún podemos caer más y estamos cada vez, no desde hace 40 años, claro, los recuerdos frescos son desde hace 40 años, porque Fujimori es producto del desencanto de los 10 últimos años, de Belaúnde y de García. Pero ¿por qué llega Velasco? Porque simplemente desde que se tiene lo que se llama la República Aristocrática, no resolvieron el problema que había, y el gran problema en ese tiempo era el problema de la reforma agraria y el problema del indio. Entonces, sabemos, como ahora sabemos cuáles son los problemas que tenemos que resolver, pero no somos capaces, o sea, la clase política, una vez que llega, los que han entrado ahora al Congreso sabían que iban con una agenda, se han comprometido, pero cuando llegan al poder, se olvidan de la gente, se olvidan de la agenda, no les importa, ¿no? Y pretenden comprarnos favores
a través de darnos regalos, ¿no? Ya le sacamos una ley de la ONP y van a estar felices con nosotros y nos van a reelegir. Pero por ahí están haciendo cosas mayores. Cuando lo que tenemos que hacer es rescatar estos clásicos y buscar esas 6 cosas. Entonces, si no intervenimos nosotros, por eso ahí va la gran lección, ¿no? Todos estos autores nos dicen, para que esto mejore, o sea, primero que la democracia empezó, hemos visto cómo empezó. Era restrictiva, en apariencia era lo mejor, pero era lo mejor para ese tiempo. Pero inmediatamente siempre hay cosas que perfeccionar. O sea, tiene que haber una dinámica virtuosa. Y precisamente nosotros estamos hace ya casi 3 años en ese proceso. Y por eso es que estamos comprometidos en elaborar un pensamiento social evangélico sobre una democracia sólida a través de estos valores y una propuesta económica que estamos ya elaborando y la vamos a presentar más adelante. Eso sería, Ricardo. Bien, muchas gracias, Esaú. Quisiera ceder la palabra a Enrique Salazar. Tu audio, Enrique. Muy bien, gracias. Saúl, primeramente felicitarte por la exposición que has hecho, magistral, como ya nos tienes acostumbrado. Y es la verdad, pues, ¿no? Entonces, estamos viendo que la democracia puede llevarse a constituir de mejor manera, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, ya tenemos experiencia nosotros en tantos gobiernos que hemos tenido, que prácticamente abusando del poder, ¿no? Han traicionado la voluntad del pueblo, ofreciendo circunstancias, pero han hecho todo lo contrario. Entonces yo quisiera que ahí la pregunta va a la luz de la Biblia, cuando a Samuel Dios le dice que haga lo que el pueblo, la voluntad del pueblo, ¿no? Y ahí mira cómo desde ese punto tan grande, ¿no? Que haga la voluntad del pueblo. Entonces, ahí quisiera que tú nos des una explicación al respecto, trayendo a ese entonces de Primera de Samuel, del libro de Primera de Samuel, a la actualidad, ¿no? Porque tenemos que compactar esa situación para llegar a un equilibrio de lo que realmente Dios quiere y lo que el hombre hace. Claro, o sea, mira, la sociedad, hablando políticamente, o sea, se podría decir, la sociedad en cuanto a lo político, a veces es bastante oscuro tratar de descifrarlo, ¿no? Y a veces es medio confuso hacer una lectura, pero lo que sí nos da claridad y es infalible es la Biblia, ¿no? Y ahí tenemos el gran ejemplo. Claro, o sea, la voluntad humana siempre tiende a esto, ¿no? O sea, quiere imponerse y solamente quiere buscar y solucionar su problema del momento. Pero, como tú bien decías, para lograr esta convivencia social, necesitamos que estos actores, que son los gobernantes, tengan pues algunos refrenos, ¿no? Y ahí viene lo humano, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos, o sea, podríamos decir, los mecanismos de control de la democracia? En esto es lo que se está fallando, en la forma de la elección, en la mecánica de los controles, cómo debe ser la dinámica para que ellos puedan dar cuenta y puedan realmente hacer la voluntad del pueblo, porque finalmente son nuestros representantes y cuando llegan al poder se olvidan de que les hemos sido elegidos, se olvidan de lo otro y ya no hacen la voluntad del pueblo, hacen la voluntad individual. Así como en ese texto dice, ustedes quieren, entonces hagan su voluntad, y esa voluntad permisiva se sienten todopoderosos y se creen, pues, que pueden tener la carta libre para todos, cuando la Biblia dice que los ciudadanos somos cartas libres, ¿no? Y hoy vemos que un audio desnudó al presidente. Y lo que me apena es que
yo lo que esperaba es que salga, pida perdón al país y reconozca que ha hecho, si bien es cierto, no se puede haber una vacancia inmediata, pero él tenía que pedir perdón y someterse al proceso democrático y ver en qué termina, ¿no? Pero no salir y decir que él se queda y que no tiene, y con la frente en alta, no, digo que no ha hecho nada ante el país. O sea, el hombre sigue haciendo la voluntad que quiere, ¿no? Lamentablemente. Muy bien, gracias, Saúl. Está claro. Bueno, también damos la bienvenida a nuestro maestro, el pastor Jesús Rivera, quien nos está acompañando en esta noche. Muchas gracias por su participación, Pastor Jesús. Adelante. Muy amable. Buenas noches con todos. Debo felicitar el esfuerzo que se nota en el trabajo y la exposición de Esaú. No es fácil comprimir, hacer una reseña histórica de los pensamientos filosóficos sobre un tema tan complejo como la democracia. Hay cosas que él ha mencionado y que me ha hecho reflexionar desde el punto de vista bíblico, ¿no? Teológico, que creo que nosotros debemos trabajar mucho en el concepto de democracia y libertad. Porque la libertad que hablan los políticos, Esaú, es una libertad que indica o señala una capacidad de poder hacer algo, ¿no? Por ejemplo, tengo la capacidad de elegir a un determinado congresista o a un candidato presidencial. Pero el concepto que se encuentra en la Biblia es un concepto muy distinto de libertad. Por eso, como agrupación de carácter político, deberíamos acentuar el concepto cristiano y justaponerlo con el concepto político acerca de libertad. La libertad en la Biblia es la que nos da Cristo con el carácter redentor. Es la que nos da Cristo para volver a tener una comunión con Dios. Entonces, desde esa perspectiva, el país, su problema no es político, su problema no es social, su problema es moral. Entonces nosotros podemos introducirnos al campo de la política con un concepto distinto que busca la transformación, por lo menos de la manera de pensar de la nación. Hay otra reflexión, mi querido Esaú, es el sociólogo francés Ellul, no sé si lo has escuchado. Él escribió una obra que se llama, tal vez lo he pronunciado, Jacques Ellul, si no me equivoco, sociólogo francés, cristiano, y habla de política. Él hace una definición o reflexiones acerca de la política y su título del libro es llamativo, porque se llama La ilusión política, ¿no? Y él habla, y uno de los elementos que hace pensar es que dice, nosotros hablamos de diferentes formas de gobierno y todas se tildan de democráticos. Los de la izquierda dicen democrático, el de la derecha también, el del centro. Nosotros también vamos a entrar y hablamos de democrático. Pero él dice que en la práctica la democracia no existe porque cuando uno asume el poder, lo que realmente gobierna no es el pueblo, no es el demos, es la plutocracia, o sea, un minúsculo grupo de ricos, de empresarios, que ponen las condiciones al candidato que ha asumido a la presidencia. Me gustaría que indiques, ¿no?, de acuerdo al estudio que has hecho, cuáles serían por lo menos los condicionantes para buscar que las aspiraciones que proponemos nosotros deban tener realmente carácter democrático. Gracias, Esaú. Mira, excelente reflexión, Jesús. Y claro, o sea, mira,
a veces Gracias. queremos que se aplique mecánicamente, ¿no? O sea, libertad, igualdad y eso que sea mecánico. O sea, pues repartimos tal cantidad de plata a todos y punto. Y libertad, haya, haz lo que quieras, ¿no? Y claro, te toleramos, di lo que quieras, opina lo que quieras, pero al final no te hacen caso. Y ahí viene el reto, ¿no? O sea, lo que tú dices sería, tiene que haber una armonía, se podría decir, desde el espíritu humano. Y esto ahí ya no sería mecánico, ¿no? Ya no sería, no podríamos interpretar mecánicamente la libertad y la igualdad, sino una armonía, hay que buscar una armonía espiritual. Y claro, o sea, bien has puntualizado tú que pareciera que hoy la democracia moderna es simplemente establecer el juego del equilibrio, pero ese juego de equilibrio lo pone la clase media, ni siquiera la clase media, sino la clase media alta hacia arriba, ¿no? Y el resto no importa, ¿no? Y claro, eso, y bien claro, eso es, ya parece una oligarquía, y simplemente con el nombre de democracia, ¿no? Y por eso es que yo ponía todos esos elementos, y el gobierno debe ser pequeño, tenemos que buscarla, ya no mecánicamente, me has hecho bien la reflexión, sino una búsqueda espiritual de lo que es la libertad y qué es la igualdad. Y cultivar el espíritu, porque para que alguien se sienta igual, lo hemos visto en el problema que le hizo a Marta Chávez al ex premier, y no le condiciona por sus capacidades, sino haya por su color, por esto, ¿no? Entonces, ella no siente que sea un peruano de la misma categoría que ella, ¿no? Siente que es un peruano que ha llegado a un lugar alto por un favor político, y en realidad lo que está haciendo es que ella no lo considera su igual. Y ese es el problema. Y entonces tenemos que trabajar, por eso ahí es importante Tocqueville, ¿no? El mores, ¿no? O sea, las razones del corazón, o sea, los hábitos de la mente y los hábitos del corazón. Eso tenemos que cultivar desde niños, ¿no? Bueno, qué excelente los conceptos que estamos escuchando, la manera del enfoque. Bueno, nosotros somos demócratas, definitivamente, pero qué bueno es saber las fuentes de este pensamiento, de esta forma de gobernar. Y nos gustaría mucho en este momento escuchar la voz femenina, la opinión femenina de nuestra hermana Sheila de Zamora. Bueno, aquí conversando y reflexionando sobre el tema, ¿no? Hay una pregunta que me surge. Gracias, Jorge, porque es cierto, ustedes dicen, nosotros pertenecemos a lo que es la democracia, ¿no es cierto? Ustedes como un grupo político. Yo quiero saber, si hablando y tomando lo del pastor, ¿no? ¿Qué concepto ustedes como grupo político tienen de libertad? Porque libertad, muchos gremios pueden pensar, tienen su manera de pensar lo que es libertad, ¿no es cierto? Dios, pueblo y ley, ustedes, yo quiero que me responda, Esaú, ¿qué concepto tienen ustedes por libertad, por igualdad, ¿no? Como grupo político y como gobierno para todos, que son tres partes importantes de una democracia. Mira, gracias, Sheila. Y claro, mira, lo que pasa es que ahora prácticamente podemos decir que la democracia ha devenido solamente en un concepto técnico, ¿no? O sea, di lo que quieras, haz lo que quieras y vas a las elecciones y punto. Pero lo fundamental está justo en esos tres conceptos. Y yo como Tocqueville digo, ¿no? O sea, cuando me dice, oye, ¿qué es la libertad? Es un sentimiento, ¿no? O sea, gracias a Dios, algunos hemos tenido la fortuna de educarnos bien y tener las circunstancias que nos han ayudado y hemos podido forjarnos en la vida, pero no todos tienen eso. Entonces hay ciudadanos que no tienen esa libertad. Y lo que tú decías, ¿no? ¿Qué concepto tenemos sobre esos tres elementos importantes? Es algo que lo estamos trabajando,
y tenemos que, porque nosotros tenemos un condicionante adicional. No solamente nos basamos en los diccionarios, no solamente nos basamos en lo que buscamos, sino tenemos tras nuestro, porque tenemos y creemos en el Dios de la Biblia, un trasfondo que rige nuestra vida, que es la antropología bíblica. Y el reto que ahora Jesús nos ha puesto, o sea, me ha puesto a repensar con lo que me ha dicho, y claro, o sea, tenemos que pensar cómo se entendía en la Biblia y cómo ahora lo podemos expresar y sobre todo, cómo vamos a concretar esas aspiraciones que tiene todo el Perú y cada uno de nosotros como ciudadanos libres que quiere vivir bien en su patria, aspira que pueda escalar socialmente, aspira que pueda escalar materialmente, pero necesita ciertas condiciones. Y esas condiciones básicamente están en esos tres conceptos que tú los has enumerado. Es el reto que tenemos que, de hoy en adelante, y gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, Saúl. Tenemos también con nosotros al licenciado Silvio Indigoya. Buenas noches compatriotas, toda la nación que nos está escuchando. Importante y magistral el tema que ha tocado nuestro Esaú Espinosa. Y también quiero, justamente pensando en la democracia que se ha estado tocando y en la debilidad, justamente, llamémoslo así, de la democracia, se ha dado quizás gracias también al entramado que se hace en cada gobierno de turno. Y se puede decir que eso ha institucionalizado la plutocracia que hablaba hace un momento el teólogo y maestro Jesús Rivera, por justamente ese pequeño grupo de poder hace que vivamos y como estamos viviendo en este tiempo, en nuestra nación, y que no se puedan acortar la brecha social que es justamente queremos ayudar quizás a alcanzar en nuestra nación. Pero hay algo más que quería justamente reflexionar y quizás por allí va mi pregunta para Saúl. Si democracia es el poder del pueblo, que se entiende así, hablaba de democracia y viene desde los helenos, y como nuestra democracia es participativa, ¿verdad? Porque no es una democracia directa como lo hacían en sus comienzos, porque son los partidos políticos quienes llevan la voz del pueblo o la voz de las distintas, de los distintos grupos sociales. Entonces, ¿cuál sería mi responsabilidad política si los que me representan no llevan mi voz o no cumplen lo que hicieron en campaña? Ejemplo, la reforma electoral. Bueno, mira, lo que pasa es que creo, o sea, espero no equivocarme. Tenemos que recordar que la democracia, hasta ahora, ese canon ideal lo tenemos de la democracia ateniense, pero se perdió por casi 2 milenios, ¿no? Y recién se puede decir que habían incipientes amagos, ¿no? En Reino Unido, pero sí ya lo tenemos claro desde la Declaración de Virginia, en 1776, ¿no? Y luego más adelante con la Constitución de Estados Unidos. Si bien es cierto que en la Revolución Francesa también se trató de recuperar, pero básicamente no funcionó inmediatamente. ¿Qué quiere decir esto? Que es una construcción difícil, un proceso largo, y justo por eso es que era parte de lo que se llamaba el Plan del Bicentenario, el Plan de la Agenda Perú. Desde el año 2002 sabemos que es necesario en el Perú, desde el año 2002 sabemos que es necesario en el Perú muchas reformas políticas. Y sistemáticamente los que llegan al poder ofrecen esas reformas y no se hacen esas reformas. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es
cambiar y proponer, por ejemplo, digo yo, 2 cámaras, ¿no? Es peligroso tener una sola cámara. Uno es representante, por ejemplo, en Lima tenemos 35 representantes. Sin embargo, cuando son elegidos, se roban la voz del pueblo, dicen lo que quieren, pero no dan cuenta a nadie. Como la jurisdicción de Lima es tan grande, no da cuenta a nadie. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? A tal vez proponer distritos electorales uninominales y múltiples, ¿no? O sea, dividir Lima en 35 jurisdicciones y la primera mayoría que gana sería el representante. Entonces, él sí se debe a un grupo de electores y tiene que dar cuenta a esos electores, porque si es que quiere volver a reelegirse, tiene que ir a dar cara a esos electores. Ahora busca el bolsón donde le conviene y hace una publicidad masiva y con algunos votos preferenciales logra ser electo. Entonces, tenemos que buscar mecanismos, hay ya muchos ejemplos y yo podría seguir dando varios ejemplos cómo perfeccionar, pero lo cierto es que desde el Congreso no lo van a hacer, porque no les conviene a ellos. Tenemos que nosotros, como Dios, pueblo y ley, establecer algunos cambios y promoverlos como iniciativa ciudadana, recolectar firmas y empezar a pedir reformas políticas vía iniciativa legislativa de los ciudadanos, que se hace de acuerdo a la ley de participación, con 30.000 firmas. Ese creo que es el camino que tenemos que tomar. Bien, en Dios, Pueblo y Ley estamos comprometidos con el sistema democrático, en esencia, con sus matices, con un sistema que es perfectible, absolutamente, pero al margen de las motivaciones, el sistema democrático en los últimos años ha permitido producir cambios sustantivos en la política. El ejercicio democrático ha terminado obligando a renunciar a un último presidente, y no sé qué vaya a suceder dentro de las próximas horas, ¿no? Con nuestro actual presidente, pero también ha servido para cerrar un Congreso y también permite, con sus ciertas deficiencias políticas, electorales, que nosotros podamos elegir a nuestros gobernantes, ¿no? Y prueba de ello que el sistema democrático es bueno, es el drama que viven nuestros amigos venezolanos que están entre nosotros y que están huyendo justamente de un sistema que no es democrático. Entonces, dado los conceptos y el regreso a las raíces de la formación de la democracia que nos ha expuesto Esaú, en Dios, Pueblo y Ley estamos comprometidos, somos demócratas, tenemos que hacer planteamientos serios, como lo explica Esaú, ¿no? Hacer pronunciamientos serios respecto de la reforma política tan necesaria para poder tener representantes que realmente lo sean en toda la extensión de esa palabra, ¿no? Que representen a los sectores de la nación que así lo necesitan. Entonces, en ese esfuerzo, Dios, Pueblo y Ley está haciendo estas conferencias, nutriéndonos de política. Cualquier sistema no va a funcionar si el hombre no cambia. Y ese es el aporte que Dios, Pueblo y Ley está trayendo a la política en este tiempo que nos ha tocado vivir. Yo le agradezco muchísimo a Esaú Espinosa por su exposición el día de hoy, y también le agradezco a cada uno de ustedes por su participación en este panel, y a nuestros hermanos y amigos que están en el Facebook y que van a ver la repetición de esta conferencia. Muchísimas gracias. Quisiera pedirle al Pastor Jesús que nos despida con una oración. Por favor, Pastor Jesús. Muy bien. Gracias por tu participación, Esaú, como expositor, y gracias a todos los que nos acompañan. Señor, en esta noche te damos gracias por estas reflexiones que hacemos por el bien de nuestro país, Señor. Por estas reflexiones que hacemos también, Señor, buscando el bienestar de toda la ciudadanía peruana y de todo el cuerpo eclesiástico, Señor, que conforma, Señor, nuestra fe cristiana.
Por eso te agradecemos, Señor. Danos la sabiduría, Señor, y el conocimiento necesario para poder, Señor, asumir este reto de participación política. Clarifica, Señor, nuestros propósitos y estos propósitos que sean encaminados por tu santa voluntad. Ahora pues nos retiramos de esta conferencia, Señor, y damos por finalizado. Y te pedimos que tú nos sigas motivando, nos sigas, Señor, disponiendo con tu Espíritu Santo y nos ilumine, Señor, para que todo sea dentro de tu voluntad. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Una vez más. Amén. 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 Bien, Amén, muchísimas gracias y será con nuestros amigos de Facebook hasta el próximo jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias.